cosa la habíamos comenzado a hablar la semana, ese encuentro fallido que tuvimos, así que te voy a Sí, pedir que repitas algunas cosas que ya habías dicho, pero que por la mala sí, conexión no se pudieron grabar bien. Eh, dale, bueno, yo lo que te pedí al principio, tus datos personales y nombre completo y el tipo de formación que tenés. dale. Daniel Julio Busi, y los títulos profesionales son, bueno, técnico electrotécnico, eh, licenciado en comunicación social, profesor de comunicación social de grado universitario y profesor de historia de enseñanza media y superior. Bien. ¿Cuál es tu relación con el periodismo? ¿Tenés algún tipo de desarrollo dentro de la profesión periodística? Sí, esporádicos, pero tuve experiencias trabajando en medios. Trabajé en Radio Nacional, trabajé en LT8, siempre haciendo producción de programas, a veces saliendo al aire, haciendo algún tipo de nota o algún tipo de bloque. Trabajé también algo en televisión como productor del noticiero de Cable Hogar a principios de la década del 90. Y bueno, ahora actualmente colaboro circunstancialmente, cuando puedo, en un programa que está en Radio Universidad que se llama Linterna Mágica, que sale los viernes de 21 a 23 horas. Bien. Después Este, también tengo alguna experiencia en gráfica, he escrito algunas cosas, algunas contratapas de página 12, que también se publicaron esporádicamente, porque tampoco es que lo hago continuamente, sino que por ahí, si tengo alguna idea y puedo mandarlo, lo mando y si lo aceptan, lo publico. Pero esa sería más o menos mi relación con los medios, ¿sí? Después el tema de la historieta, del dibujo también, con algunas revistas. Acá publiqué varias cosas en la revista que salió también en los años 90, que se llamaba Rita la Salvaje, que estaba auspiciada por la municipalidad. Bueno, ahí pudimos publicar varios digamos, gente que trabajaba o que intentaba hacer historietas. Ahí, por ejemplo, lo conocí a Raúl Gómez, que hace poquito que se murió en un accidente. Yo conocí a la gente de Risario también cuando empezó a funcionar la revista y ahí me hice amigo de gente que ya estaba dedicada al oficio de la historieta, bueno, y aprendí algunas cosas. Lo que pasa es que siempre hubo pocos canales para eso y además yo tampoco me dediqué totalmente al dibujo y a la historieta. bien. ¿Cuánto hace que te desarrollas como docente en la carrera de periodismo? En la carrera de periodismo estoy desde el 2010. ¿Cuáles son las materias que dictas en la carrera? En la carrera, sí. En el INICET entré primeramente en la carrera de periodismo. Después, bueno, tomé otras horas primero en locución y después en publicidad. Pero las primeras horas que tomé en el instituto las tomé en la carrera de periodismo. ¿Qué materias dictas en periodismo? En periodismo dicto en primer año Teoría de la Comunicación 1 y Medios de Comunicación Social. En segundo año Historia y Análisis de la Realidad Social 1 y en tercer año Taller de Investigación Periodística. Bien. Bueno, vamos al tema que nos convoca, que es el periodismo. ¿Qué pensás de Sí, la expresión que afirma que el periodismo está en crisis? yo creo que la expresión es válida. Ahora, creo que esa crisis no es algo que se haya instalado recientemente, sino que ya arrastra, yo diría, varias décadas. Eh, el otro día creo que algo alcancé a decir, lo que pasa es que, bueno, no se pudo grabar, no se pudo entender muy bien. Yo decía que dentro de lo que se conoce como periodismo, por lo general el público o las audiencias lo refieren a quienes conducen los noticieros o quienes aparecen como cabeza visibles en los programas radiales.
pero mucha de esa gente o el público desconoce un montón de profesionales que trabajan detrás de esas personas, ¿sí? Que son también periodistas. Y yo decía la clase, en la oportunidad anterior que mucha gente que hace periodismo no necesariamente está formada como periodista. Eso no es una cuestión que esté asociada mecánicamente a la idea de crisis. Pero creo que, en definitiva, lo que pone en la palestra o lo que pone ante la vista de la gente o ante los oídos del público, en relación a lo que entiende por periodismo, muchas veces está asociado a las cabezas visibles de los programas radiales, de los programas televisivos, y se pone mucho énfasis en la credibilidad de esas personas. Entonces, por ahí, el hecho de creer o no creer no tiene que ver tanto con la profesión del periodista, sino con quién transmite una noticia o informa, que es un poco lo que plantea Laswell también, ¿no? Mm, El hecho de quién dice la noticia o cómo la dice, ¿no? sí. Entonces, por ahí un poco la crisis del periodismo tiene que ver con la crisis, para mí, de credibilidad de esas personas que aparecen como formadores de opinión o líderes de opinión. ¿Mm? Ujú. Esta es una de las dimensiones de la crisis que podemos reconocer, ¿no? El tema de la validación, la legitimidad del discurso, que hoy Sí, está como fisurado, ¿no? Hay algo de la trama de la credibilidad del periodista que se ha abierto, que está mal cocido, porque hoy la gente prefiere creerle a un posteo de Facebook que a lo que puede llegar a decir un analista de la realidad, un periodista analista de la realidad. Eh, exacto. ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Cómo te parece que hemos llegado? Porque la vez pasada incluso me decía Tomasi que en la década de los 90 la credibilidad de un periodista estaba por encima del 90%. Hoy en día ni cerca, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a ese lugar de los 90 al 2020 con un periodismo totalmente desarticulado como aportante a la dinámica social? Bueno, yo creo que un poco lo que decía Tomás, y a lo mejor está relacionado con el hecho de que en los años 90 lo que hace a ver, periodismo político estaba mucho más acotado a ciertas personas, ¿sí? Por ejemplo, se le creía mucho a Neustadt. Ajá. Neustadt era un gran formador de opinión. Más allá de lo que significó Neustadt, ¿no? Que para mí fue nefasto. Pero digo, me parece que el hecho de hacer periodismo o hacer periodismo de opinión en un formato en el cual se le está diciendo a la persona que está viendo ese programa de que se trata de una opinión y de un programa político, puede ser que ello haya generado que se depositara en esa persona confiabilidad. Pero creo que a partir de los años, después de los años 90, ese formato se rompió. Ya no existieron programas de opinión política, sino que la opinión política se metió dentro de un montón de programas que iban desde programas de entretenimiento a programas qué sé yo, de información general. Y entonces, digamos que esa opinión que antes estaba relacionada a un programa específico de opinión periodística dedicado a la política o al periodismo político, se diversificó en un montón de otros programas que no necesariamente se dedicaban a eso. Entonces, por ahí esa idea de que, bueno, ahora cualquiera opina o cualquiera baja líneas desde la televisión, la diversificación de los medios de comunicación ha hecho que un poco eso que vos decías, de que el público a lo mejor confía mucho más en un posteo en Facebook que en lo que dice alguien por televisión, un poco tiene que ver con eso, ¿no? No sé si se entendió la idea. Sí, pero yo pensaba vos, fíjate, vos hablas de la diversidad de medios, sin embargo, cuando uno observa la agenda de los medios, la agenda es una.
Hay Es un una, montón de sí, sí. medios y repiten todos los mismos titulares, los mismos Pero ese también es el gran problema, porque es el hecho de que pensar de que uno accede a otro medio va a encontrar noticias distintas o va a encontrar opiniones puras, digamos, prístinas o descontaminadas, es un error y es también una trampa, porque como bien decís vos, los medios también son quienes son los que manejan esa agenda o condicionan esa agenda, inclusive también de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Ujú. Esta estrecha relación entre periodismo y medios, porque es como que el periodista está habilitado por el medio. Si vos no ingresás a Exacto. cierto medio, es como que no lográs cierto renombre. Lo sabemos por periodistas que han estado en Rosario y han tenido un tipo de relevancia, han ido a Buenos Aires y tienen otro tipo de relevancia, ¿no? Sin embargo, esos medios que habilitan periodistas hoy están en crisis económicas, por sobre todo, porque ya no tienen los mismos sostenes económicos que tenían antes de la aparición de las tecnologías digitales. ¿Cómo afecta eso al periodista? Porque evidentemente no es lo mismo que antes, ese espacio Vos laboral. te referís, a ver si entendí la pregunta, vos te referís al sustento económico del periodista. Claro, el periodista iba a un medio, era contratado y vos Y, te sí, convertías sí, en sí, periodista por el medio. Ahora los medios están en crisis, la pandemia agudizó incluso el tema de los medios gráficos, que ya no salen en papel. Eh, ¿Cómo es posible sostener la figura del periodista cuando los medios, que son sus patrones, quienes le van a dar el espacio laboral, hoy están cada vez más endebles? y es muy difícil sostener la imagen. Y el periodista también se encuentra en una situación de, al no tener el respaldo del medio de comunicación, respaldo a nivel económico, debe también diversificar, digamos, los canales a los que pueda acceder para poder a lo mejor lograr eso que antes lo lograba a partir del apoyo de un medio de comunicación que lo contrataba. Entonces por ahí eso también vuelve un problema y tiene que ver, creo yo, también con el hecho de la credibilidad. ¿Mm? Es común ahora ver, por ejemplo, eh, periodistas que trabajan en varios medios. Por ejemplo, hay periodistas que trabajan en canales de cable, que uno los puede identificar claramente porque trabajan en ese canal, y después lo ve a lo mejor en algún programa de aire, de canal de aire. ¿Mm? Que antes por ahí eso era impensado. Un periodista estaba referenciado con un medio de comunicación y era imposible verlo en otro medio, salvo si que no fuera porque lo invitaban circunstancialmente a participar en algún programa, pero esto de que un periodista trabaja en un medio, en un canal de cable y después trabaja también en canales de aire, es algo que tiene que ver con esta realidad que vos planteabas. Y también pasa con el tema de los otros medios no tradicionales, ¿no? Sí, se está dando también una suerte de precarización laboral porque también el tipo de vínculo o relación que se tiene con el medio no es el de antes. Hoy Claro, en general se le factura al medio, no es que uno es empleado del medio.